Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros donde quiera que te encuentres. Yo siempre digo que donde está un venezolano, donde esté un venezolano, en cualquier parte de la bolita del mundo, pues ahí está Venezuela. Ahí está el valor real de lo que Venezuela y el venezolano representa. El bien. Y donde esté el bien, hay victoria. Y donde haya victoria, hay paz. Donde haya justicia, hay paz. Donde existe el amor, ahí está Dios. Martes 2 de septiembre, en mi programa 1348. Título: Maduro reconoció que ya no es fake. Sus mentiras no tienen medidas. Ya voy, esto es alusivo a lo que ayer él expresara en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Que le toca a uno tomarse una pastillita, ¿no? Para poder tener estómago y aguantar a escuchar a Maduro con sus mentiras. No saca extractos porque no vale la pena perderle mucho tiempo. Ya conocemos al personaje. Tercer día de la rebelión contra la injusticia ante la Corte Penal Internacional. Nuestros valientes venezolanos que están allí en huelga de hambre ya hoy inician el tercer día. Vamos a hablar un poquito de eso y cómo esto ha sonado en el mundo y el apoyo que ha recibido nuestros connacionales valientes a nivel del mundo. Inicio de inmediato con una reflexión, doble reflexión en el día de hoy. Voy primero, una que extraigo del librito de Sun Tzu, El arte de la guerra. Permítame, con tu permiso, decir esto. Cuando un solo hombre defiende el estrecho desfiladero en la montaña, parecido al intestino de una oveja o una caseta de perro, puede enfrentar a 1 millar de soldados. Estamos ante una situación determinada por el terreno. Cuando sacamos ventaja de la debilidad del enemigo o de su cansancio, de su hambre o de su sed, o si atacamos cuando su vanguardia no se ha establecido aún sólidamente o cuando su ejército está atravesando un río, estamos ante una situación determinada por el enemigo. Cuando se utilizan tropas que han de sacar partido de la situación exactamente cuando se hace rodar una bola por un pendiente abrupta, la fuerza empleada es mínima, pero los resultados alcanzados son enormes. Esta reflexión del libro del arte de la guerra la traje en relación a nuestros muchachos que están haciendo la huelga de hambre allá frente a la Corte Penal Internacional. O muchachos dispuestos, arriesgando su vida, su salud, por un objetivo común, el bienestar de más de 30 millones de venezolanos, sin acepción de personas, luchando por la justicia, ante la injusticia, ante la ineficacia de un órgano que no ha dado respuesta por estar infiltrado por los engendros del mal a través de las negociaciones económicas, poniendo al lado una organización que debería defender el derecho humano a la vida, a la libertad, a sus deberes y derechos, desde luego, pero visto desde el equilibrio de la justicia como debe ser. Pero se enfoca mucho el Estatuto de Roma cuando habla de juzgar a quienes cometen delitos de guerra,
a quienes cometen delitos de lesa humanidad enmarcados en las desapariciones forzosas, las torturas, las violaciones físicas. Todo eso, esos delitos que establece y están establecidos en el Estatuto de Roma, hacen o justifican que la Corte Penal Internacional exista, o la existencia de la misma. Pero cuando tú ves que ese órgano de administración de justicia internacional, quien tiene jurisprudencia en el caso específico de Venezuela, tras el caso de Venezuela 1, en sus manos, teniendo más de 8.000 casos de situaciones vividas y siguen sumando, con 2.000 casos ya investigados por ellos y comprobados que se han cometido delitos de lesa humanidad y hasta genocidio, porque la desaparición de estos indígenas en sus hábitats naturales allá en el sur de Venezuela genera un genocidio. Los presos políticos y sus desapariciones forzosas que todavía existen y todavía siguen desapareciendo y apresando personas que piensen distinto. Plenamente justificado, con valor y valentía, lo que están llevando a cabo nuestros muchachos. Quizás comencé por ello, por la reflexión, y por eso traje esa reflexión del arte de la guerra, que es válido para poder minar al enemigo, en este caso, los perpetradores de los delitos de lesa humanidad, el régimen ilegítimo y ilegal. Por eso que en el tercer día de la rebelión contra la injusticia ante la CPI, nuestros queridos connacionales Mario José de Negri León, Joan Manuel Cáceres, Laura Angélica García Contreras, a pesar de que no haber sido escuchados todavía por ningún funcionario de la Corte, a pesar de la lluvia, el clima, de todo lo que les ha afectado, ahí están firmes, con una firme convicción. Nuestro apoyo y solidaridad desde el Movimiento de Salvación Nacional y de todos los ONG de derechos humanos y de todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, a estos muchachos jóvenes, a estos venezolanos que están al frente de esa protesta legítima, legal por el pueblo venezolano. Gracias a Dios por ello. Gracias por permitir a Dios que hayan hombres y mujeres todavía valientes que den ese paso firme. Gracias. Y gracias a todos los que lo han apoyado y han retransmitido ante el mundo, pues desde luego lo que ahí está aconteciendo y que aspiramos en buena ley de que algo bueno traiga como resultado ese esfuerzo humano que ellos están haciendo. Enhorabuena, mis queridos connacionales. El movimiento se ve representado por ustedes también. Sigo. Maduro reconoció que ya no es un fake ahí. No. Hasta inclusive suplicó a Dios. Imagínense ustedes, ¿no? Así estará atemorizado. Porque la amenaza, y de paso amenazó a Trump, de paso. Por cierto, Donald Trump hoy a las 14 horas de hoy, martes 2 de septiembre, desde Washington, desde el despacho Oval, estará dirigiéndose. Y me imagino que le va a dar respuesta a las amenazas y las insinuaciones que profirió ayer Nicolás Maduro Moro contra él y contra Marco Rubio, el secretario de Estado, y contra los Estados Unidos como tal. Pero no se escapó Maduro de utilizar la servilleta de Amoroso, se la pidió, ¿no? Ese ilegítimo del CNE. Sí, ese mismo CNE chavista que ante el fraude del 28 de julio del 2024, para aprobar la usurpación del poder de forma ilegítima e ilegal continuada, porque ya venía desde el 2018, dijo que Maduro sacó 6.408.000 votos. Todos vimos la realidad del 28 de julio
que no alcanzaron a los 2 millones y que Edmundo González Urrutia fue el electo por casi 8 millones de votos. Esa sí fue la verdad y ahí están las actas que ellos no han querido mostrar ni van a mostrar, ayer lo dije, pero que hoy están allá en una bóveda y el mundo la reconoció allá en Panamá. No pueden ocultar nada porque ellos están conscientes que cometieron un fraude. Pero ese mismo CNE ¿y por qué dijo que le prestó la servilleta a Amoroso? ¿Por qué lo digo? Porque Maduro dice ayer que se alistaron en los 2 fines de semana 8 millones de venezolanos. Imagínense ustedes, poco más de 8 millones de venezolanos. ¿Dónde estaban? Qué fácil nombran ellos 8 millones, como si 8 millones no se vieran en la calle. No alcanzaron ni a 500.000 personas. Y todavía estoy siendo, vamos a decir así, complaciéndolos con una cantidad que no se vieron en las plazas Bolívar ni en ningunos puntos no les dieron, porque ni los propios, a pesar que obligaron a los funcionarios públicos, no alcanzaron esa cantidad. Y ellos dijeron que se habían alistado 8 millones de venezolanos. Vamos a hacer ese escenario hipotético de falsedad y mentira. Esos 2 millones y pico de venezolanos, ¿dónde estaban en las elecciones que no salieron? ¿Dónde estaban? Ahora sí los van a apoyar para defender a Maduro, no a Venezuela. Repito, que Venezuela no es la que está siendo atacada, ni afectada, ni nada por el estilo. Es el régimen que a través de la justicia norteamericana está claro de que es un cartel y que por tanto han venido a buscar a los líderes de ese cartel. No es a Venezuela ni contra Venezuela. La narrativa de Maduro, de Padrino, de Cabello, eso no funciona y no se lo cree nadie. Si no, salgan a la calle, por cualquiera norte, sur, este, oeste, cualquier punto cardinal de Venezuela, y verán cómo habla el pueblo venezolano, dentro y fuera de ella. Que le rechaza cercano al 93%, hay un rechazo que tiene Maduro ahorita. Y cómo viene a decir que 8 millones salieron a alistarse cuando es totalmente falso, de toda falsedad. Una narrativa que no se la cree nadie. Ahora bien, yo quiero explicar algo con detalle porque me han preguntado mucho sobre esto, sobre el despliegue militar norteamericano. ¿Qué busca? Lo voy a leer como lo acabo de escribir. Busca combatir al narcotráfico en el mar. ¿Cómo se justifica? Oficialmente, sino que se justifica oficialmente a través de la justicia con pruebas ya demostradas que tienen tribunales en los Estados Unidos sobre quiénes son los carteles, no solamente el cartel de los Soles, el de Sinaloa, etcétera, que operaban en el Caribe, o operan inclusive, que parten desde Colombia y de la mismísima Venezuela. En el mundo de las contradicciones del presidente colombiano cuando dijo que miles de toneladas pasan por Venezuela a través del ELN y de la FARC, ante los ojos complacientes de las Fuerzas Armadas y desde luego de Maduro y su combo. No lo dijo José Contreras, lo dijo el mismísimo Gustavo Petro. Sino que tiene un potencial de proyectar poder militar contra objetivos en tierra. Oiga bien, la magnitud de la operación es en sí misma un mensaje político y su sola existencia eleva la presión sobre Maduro y sus secuaces. Poder disuasivo, poder de presión con un objetivo claro y no contra una nación o un país. Ellos han querido vender esa narrativa de un falso positivo, donde todo es un país que está siendo atacado, y no es así. Maduro no representa al país, ni mucho menos el chavismo. Un sector ya muy reducido, del cual muchos de ellos no están dispuestos a inmolarse, mucho menos por la criminalidad y la delincuencia. Ayer yo dije que, y gracias por la observación,
que más de 200.000 millones de dólares han sido saqueados en Venezuela. Si es verdad, más de 2.000 billones de dólares han sido saqueados desde la era Chávez, conjuntamente con Maduro. La relación que yo dije ayer de los 200.000 millones se refería a los últimos 6, 7 años, desde el 2018 para acá, de Maduro. Y la anterior pasan los 2.000 billones de dólares, ¿no? Y sobre todo en la era de la abundancia de Chávez, se robaron aún mucho más. Eso es lo que quise decir ayer y ya sabemos que es así. Por eso el país no tiene liquidez, tiene deudas externas muy elevadas y por eso los chinos y eso quieren cobrarse ante cualquier situación que pudiera presentarse en este mes de la salida y la transición para Venezuela. Por eso es que he detallado este programa de esta manera, porque siento que había que aclarar muchas cosas. Un país no se levanta a través de mentiras. Por eso yo siempre he insistido en la moralización de los procesos políticos y sociales en la nueva Venezuela. La mentira no puede institucionalizarse. Desde que yo tengo uso de razón, que hace bastantes años, pareciera que la costumbre del venezolano, no voy a hablar del mundo entero del venezolano, el decir mentiras y trasladarse entre mentira y la mentira piadosa y la mentira, se hizo costumbre y como costumbre la institucionalizaron. Y en el argot político y en el medio político aún más. Y eso ha carcomido valores y principios morales y éticos de una sociedad, desde luego. Porque de los últimos 26 años se agudizó más la mentira, la manipulación, el populismo, la corrupción, lo que siempre he atacado muy fuertemente, lo que quieren llamar como que quieren legalizarlo, que es la viveza criolla, que es un acto ilegal y legítimo, delincuencial. En la campaña que he tenido con relación a los dólares, cómo abusan del pueblo venezolano, comerciantes, empresarios, a todo nivel, desde una licorería pasando por una venta de alimentos o comida, en fin, se aprovechan de las circunstancias de una forma tan fría, robando a los mismos venezolanos. ¿Cómo es posible que vayas a pagar algo en bolívares, que es nuestra moneda, y te dicen, no, está a 200 o 250? Lo llevas, lo tomas o lo llevas. Yo le he dicho a la gente, no compre ahí, chico. No asista a ese negocio, que por eso usted no se va a morir. Todavía hay pequeños, muchos pequeños, pero todavía hay gente honesta. Vaya para que lo honesto. El que se rige por el dólar Banco BCB, que a pesar que está muy elevado, pero es que no hay gobierno, hay un Estado fallido, forajido, que no tiene su mente en ello, sino ahorita anda como sabe que va a salir, pues anda más bien distraído en la trama que tiene, y aguas abajo, a niveles de gobernaciones y alcaldías adjudicadas, que raspo, que robo, antes de que lo saquen. Ahora bien, la campaña contra el dólar, porque es que el euro, vuelvo a insistir, el euro no es moneda nuestra y no puede ser referencia para la economía nuestra. Por amor a Dios. Y yo no estoy hablando a quienes están usurpando el poder, no, a cualquier nivel. Estoy hablando al venezolano de a pie, al que tiene el comercio, al que tiene el negocio. El día que te toque mirar a tus propios hijos, a tu nieto, a tu familiar, no tendrás moral para mirarlo. Con un dinero mal habido que estás adquiriendo a costillas del hambre y la necesidad de un pueblo. Ojalá que estas palabras le lleguen a mucha gente. Al bandido quizás no le interesa y le sobra. Él oye, no escucha. Y no le importa lo que yo estoy diciendo ahorita. Pero no te quejes cuando la justicia divina, la terrenal, y ya el repudio de la gente lo tienes por actuar de esa manera, conforme actúa quien te ha incitado a ello, como es el régimen usurpador y fallido, usurpador, como tú mismo que actúas ante y en contra de los valores y principios. Ojalá que te sirva de alguna reflexión. Por eso he dicho, hermanos míos,
en el apóstol Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Oiga bien, sin acepción de personas. Porque hay estos ejemplos. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que te trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate allí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos contra el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Yo quiero enviarte la reflexión de que améis al pobre, que le tendáis la mano, incansablemente lo digo día a día, al necesitado. Ayudar. Desprender de tu corazón duro el amor acumulado que en él tienes. Apartar la frustración, el odio y el rencor, y amar al prójimo, para que seáis más que vencedores y recibáis grandes bendiciones. No es un mensaje religioso. Desde la espiritualidad misma te lo estoy diciendo, porque así ha puesto Dios palabra en mi boca para transmitírtela, para que seas hombre o mujer de bien, exitoso, prominente hombre con valores y principios, y sobre todo próspero en torno a ti y a los tuyos y a esta nación que recibirá la gracia de ser verdaderamente libre, lejos de los engendros del mal, con hombres y mujeres de la nueva Venezuela, con altos conceptos de la moralización de los procesos políticos y sociales que vamos a vivir en la nueva Venezuela, la Venezuela de lo posible. Seguí adelante y confiad. Confía en Dios. Por ahí sigue la bulla de los gaiteros, esos que traicionaron a los gaiteros. Que por cierto me dijeron ayer, que me informaron de que ellos lograron a través del usurpador de Miraflores, el grupito de esos 3 delincuentes gaiteros, que le pagaran una dádiva de $200 a 500 gaiteros para callarlos. También me dijeron que están bajo el hilo de un tal Cubillán, que han aprovechado, ¿no? y han explotado al sector gaitero dándole la espalda. Y les están cayendo a palos constantemente. Y el negocito que hicieron con la venta de unos kits gaiteros, de furros, 4 tamboras, que empezaron a donarlos y pasaron la factura que costaron realmente $550 y pasaron la factura por más de $1,800. Todo es una corrección. El Jaime Driago, el Henry Méndez, el Argenis Sánchez y uno de la dinastía, por cierto, del monumental Ricardo Aguirre. Qué lamentable, ¿verdad? Manchar el nombre del monumental Ricardo Aguirre. Pero también recibirán lo suyo por deshonestos. Tengan por seguro que es así. Y todos los artistas y músicos del país que se han prestado y se han convertido en pro carteles, también llevarán los suyos. Tengan por seguro así, en su momento oportuno. Venezuela va a cambiar, va a ser transformada. Transfórmate con ella para que podamos vivir la Venezuela que todos amamos y queremos y anhelamos para esta y para las nuevas generaciones. Hasta mi próxima entrega. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros?